contiene ritmos musicales que no son solamente desarrollados a partir de gustos, sino de tradiciones del campesino colombiano que empezó a desarrollar músicas con sus instrumentos. Entonces acá podemos extraer que no precisamente acá en Marinilla, Antioquia, nace el bambuco, por ejemplo, pero hace parte de nuestra región, ¿cierto? La interpretación de la guitarra no nace acá, pero acá en Marinilla sí hay una tradición histórica de la construcción de guitarras, donde incluso gente de otros países ha venido a comprar guitarras acá, porque es un instrumento que hace parte de estos géneros, muy de música de cuerda, muy de la música colombiana, y que aquí se convirtió en un espacio para la producción de esos instrumentos. Entonces, digamos que los ritmos andinos desarrollados en nuestra región son los mismos ritmos andinos de toda la región del área andina, ¿cierto? Pero estos ritmos entonces desarrollan... Hagamos una pausa. A ver, que ahorita retomamos. Pero ahora cortamos ya. Estamos tomando un café. ¿Cuál es cuál? Gracias, padre, gracias mi idea. No, ok, comamos. ¿Tenés la otra pregunta entonces? Sí, vamos. Listo. ¿Cuáles son los instrumentos musicales que emplean para interpretar la música tradicional? ¿Cuál es la importancia o el valor simbólico, si lo tienen, otorgado a dichos instrumentos? Tenemos que retomar la pregunta anterior, ¿cuáles son los ritmos, cierto? Entonces, en el ritmo tenemos el tema del bambuco, hay porro antioqueño, que pertenece también a estas regiones y aquí también suena, por supuesto. Hay como dos vertientes de instrumentación para estos ritmos. Uno es la parte de cuerda pulsada, que tiene que ver con los instrumentos, para quienes no saben de instrumentos, los que se pisan, como la guitarra, que se pulsan. Entonces está la guitarra acústica, la bandola, el tiple. El tiple es muy reconocido en esta región y se usa mucho, específicamente en Marinilla. Es muy usado porque es el instrumento madre o el instrumento base para la trova, que la trova sí es muy cultural de acá. Y la trova es una expresión musical del mundo. La trova de pronto la comprendemos como un proceso de improvisación, pero no es colombiano sino del mundo. Cualquier cultura en el mundo tiene músicas para improvisar y la de nosotros pues, es una trova antioqueña. Existe la trova doblete, la trova tradicional. Y en Marinilla los grandes exponentes del mundo son de Marinilla, de este tipo de trovas. De hecho hay escuela de trova y todo, y hay niños trovando y ganándose festivales a nivel internacional de improvisación. Entonces el tiple juega un papel bien importante ahí como instrumento. Yo te decía que hay dos vertientes de instrumentación. La otra vertiente está fusionada con los instrumentos que son de la zona atlántica, entonces donde hablamos de tambores. ¿Por qué hablo de esos? Porque en nuestra región también se adaptan y se traen esos instrumentos y se acogen. Entonces, por ejemplo, un bombo o un tambor alegre y funciona ahí un redoblante para interpretar, por ejemplo, el porro. Pero ya no el porro instrumental con músicas de cuerda pulsada, sino el porro fiestero, que es el que ya es bailable, que es con grupos coreográficos, en fin. Pero hay parte también de nuestra región andina y casi todas las músicas tienen desarrollo cultural desde las expresiones dancísticas, que tenían que ver con lo que hacía la gente, entonces que sembraba, o que cosechaba, o que estaba en la fiesta de algún santo, porque la religión pesa mucho en los procesos musicales, claro, ¿cierto? Ahí va como un poquito de lo que es musicalmente y de los instrumentos que existen. Eso responde a esta pregunta: ¿quiénes interpretan este tipo de música? ¿Y en qué lugares y ocasiones se interpretan? Claro, ¿quiénes? Tradicionalmente, o a nivel histórico, era más campesina la música. En todo el mundo, eso no es Colombia, eso no es Antioquia ni Marinilla, en todo el mundo. La música era la expresión del ciudadano común y corriente que desarrollaba labores cotidianas y en esas labores las cantaba. Entonces, sus canciones eran a la cosecha, como es una tierra de campesinos, eso era la producción agrícola, ¿cierto? O se inventaban melodías y ritmos mientras que desarrollan su proceso de producción o de trabajo. En este momento, con los contextos como están, ya la interpretación de estos instrumentos y de estas músicas ya no corre cuenta de ese campesino tradicional. Aún existen grupos musicales que son del campesino que está ya con el asadón y que después coge el instrumento. Ahora es más urbano, en los núcleos urbanos, en municipios, centralizados, hay direccionamientos desde gestiones culturales que pueden ser estatales o privadas y desarrollan muchísimos procesos. Por ejemplo, en Marinilla
hay un festival, se llama el Festival Andino Colombiano, Festival de Música Andina Colombiana, donde se rescata y se sostiene a través del tiempo ese tipo de expresiones musicales que son de nuestra región. Entonces vienen grandes maestros, hay talleres, hay conciertos durante una semana y es un festival que es muy nombrado a nivel internacional. Pero ya no son los campesinos, entonces ya son los estudiantes de agrupaciones de organizaciones privadas o públicas que desarrollan semilleros para la interpretación de estos instrumentos. Lo interesante es que los niños están tocando. Hay niños que están tocando bambuco, hay niños que están tocando su bandola, están tocando su guitarra, su tiple y desarrollan de manera interesante con los nuevos autores, porque es muy interesante saber algo. En Colombia hay compositores contemporáneos que todavía están componiendo sobre estas músicas. No solamente es la tradición y la canción tradicional, el bambuco que se aprendieron de los abuelos, sino que también ahora hay compositores, personas que estudiaron música, que estudiaron composición y decidieron componer sobre estos ritmos. Voy a hablar de un León Cardona. Es increíble que este señor que aún está vivo y tiene obras que han sido premiadas y son para orquesta filarmónica o para grupo tradicional, que el grupo tradicional es tiple, bandola, requinto, guitarra, ¿cierto? Cucharitas, algunas percusiones menores. Entonces, están interpretando los tradicionales, los campesinos, están interpretando los niños y los grupos de adultos que quieren continuar, digamos, rescatando. También existe muchísimo interés de generaciones de músicos que toman, digamos, ¿cómo sería eso? No sería fusión, porque no están fusionando, pero sí toman algunos elementos de esas músicas y los incorporan dentro de sus procesos. Sí, sí. Pues, puedes encontrar un grupo de pop rock y tienen dentro de su nómina musical y de su instrumentación, tienen un tiple. Y le dan un papel importante al tiple dentro de las músicas que hacen, es música contemporánea utilizando instrumento tradicional. O sea, ahí hay un ejemplo, acá hay un grupo que se llama Paso Canela, que los invito a que lo busquen por internet, donde ellos tocan en una guitarra 12 cuerdas, tocan en algunos casos bandola, clarinetes que son más tradicionales. Perfecto. ¿La música tradicional es escuchada por las nuevas generaciones o ha sido olvidada? Bueno, es una tarea. No podemos decir que vamos a sintonizar en este momento una emisora cualquiera y vamos a encontrar música tradicional. Existen algunas emisoras dedicadas a conservar, hacen programas de emisoras universitarias, emisoras culturales, pero no necesariamente las emisoras comerciales. Pero las nuevas generaciones sí escuchan esto a partir de la gestión de los eventos. Entonces, por ejemplo, si el Festival de Música Andina Colombiana de Marinilla tiene público, al ser una entrada gratuita, no va a ir solamente el que le gusta la música, el hombre que va pasando por el parque principal de Marinilla, cuando le queda escuchando un bambuco, se queda escuchando una guabina, que también es parte de los ritmos colombianos tradicionales. Y entonces no solamente va solo, sino que va con su hijo, va con su familia y termina haciéndose, digamos, un trabajo de educación del público para la escucha de estas músicas. Por supuesto, como es natural de este contexto, es muy poquito el público de las músicas tradicionales, muy poquito comparado con el público de las músicas contemporáneas, ¿sabes? Si hablamos de músicas como el reggaetón o el pop rock, sí, claro, tienen una dimensión más alta porque la gran industria de la música está enseñando eso. O sea, vos preguntas quién es Daddy Yankee y ahí mismo saben. Pero